Ya. Que sigan ingresando, les daremos tiempo para que ingresen todos. Ya. Bien, entonces lo que les había dicho hace rato, para resolver estas probabilidades, lo importante es, si les doy, y les voy a dar general, por lo general damos así en los trabajos, son tablas ya confeccionadas, ¿sí? Tablas confeccionadas, donde ustedes tienen que, lo único que tienen que hacer es hacer las sumatorias parciales, ¿no es cierto? Vale decir, estas sumatorias tienen que hacer, ¿no es cierto? Y saber el total, ¿sí? Saber el total de datos que hay, el total al espacio muestral, que son los 160. ¿Ya? Entonces, a partir de eso ya podemos ir a resolver todos los incisos, ¿no es cierto? A partir de estas sumas y sabiendo el espacio muestral, el total de empleados en este caso, ya podemos resolver los incisos. ¿Y cómo que hemos ido resolviendo estos incisos? ¿No? Entonces, habíamos resuelto el inciso D, ¿sí? ¿Cuál era la probabilidad de que sea de farmacia o radiología? Entonces, de farmacia y radiología, habíamos dicho, los de farmacia son todos estos, sí, que son 14, y los de radiología son todos estos, que son 11. Entonces, como son paralelas, entonces lo único que tengo que hacer es 14 más 11 y dividir entre 100 total, ¿sí? Eso me dice la fórmula teórica, ¿no es cierto? Esta fórmula teórica me dice eso. Sumatoria es sumar, es hacer la probabilidad de uno más la probabilidad del otro y sumar a ambos, ¿no es cierto? Bien, ahora nos toca hacer una de este ejemplo, de cuando no son mutuamente excluyentes. A ver. Bien, a ver, el inciso E, hallar la probabilidad de que el empleado sea de otros servicios, dice. Esto también está sencillo, no está complicado, ya hemos hecho. Dice hallar la probabilidad de que el empleado sea de otros servicios. ¿No? De otros servicios son, ¿cuántos empleados hay? 27, ¿no? Entre porteros y otros tipos de empleados, ¿no? Que trabajen, por eso dice otros servicios. Entonces, 27. Lo único que tengo que hacer es, ya sé que los empleados de otros servicios se llaman a 6, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es 27 entre 160. Eso es como los primeros incisos, ¿no? A, B, C, D, E. Ahí está, probabilidad de A6 de otros servicios. Lo único que tenemos que hacer es 27 dividido entre 160 y esto me da, ¿cuánto sería 27 entre 160? ¿Alguien tiene a mano por ahí? 27 dividido entre 160. 0,17. Sí, Lisa. 0,17. Esto lo multiplicamos por 100, 17%. ¿No? 17%. 17% es la probabilidad de que sea de otros servicios. ¿No? 17% es la probabilidad de que sea de otros servicios. Ahí está. Es la probabilidad de que sea de otros servicios. ¿No? Entonces, más directo, ¿no? Como los primeros incisos. Bien, el inciso F. ¿Qué me dice el inciso F? Voy a ir a leer el inciso F. Aquí está. Dice, hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad de 31 a 40 años. Igual, esto es directo, ¿no es cierto? Hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad de 31 a 40 años. ¿Sí? 31 a 40 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ver la probabilidad de que tenga una edad entre de 31 a 40 años se llama B3. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sé que la suma de todo esto es 43 y lo voy a dividir entre los 160 y hasta la respuesta.
La probabilidad de que el empleado tenga entre 31 y 40 años. Entonces se llaman B3, entonces lo único que tengo que hacer es poner, ahí está, probabilidad de que tenga una edad entre 31 a 40 años, se llaman B3. Entonces, ¿cuántos empleados hay? No recuerdo cuántos serán. 42, ¿no? Son 42. Ah, no, son 43. 31 a 40 años son 43. Entonces, 43 entre el total directamente. Ahí está, 43 dividido entre 160. ¿Esto cuánto da? ¿Alguien tiene maquinita de calcular? 43 entre 160 me da 0.27, redondeando, ¿no? Sí. 0.27. Esa es la probabilidad. 0.27. Lo multiplico por 100 y me dice que es 27%. Entonces, 27% es la probabilidad de que el trabajador tenga una edad de 31 a 40 años. Ya está resuelto, ¿no es cierto? Finalmente, el último inciso. El último inciso dice, a ver, hallar la probabilidad de que sea médico y tenga una edad. A ver, un segundito. Ya. La probabilidad de que sea médico y tenga una edad de 26 a 30 años. La probabilidad de que sea médico y tenga una edad de 26 a 30 años. Cuando dice y, a ver, quiero que me atiendan, cuando dice y, cuando es o, como en los anteriores casos, cuando es o, en este caso, teníamos que sumar, ¿no es cierto? Todos son de farmacia o radiología. Pero aquí me dice y, cuando es y, directamente se refiere a la intersección. Dice allá la probabilidad de que sea médico y tenga una edad de 26 a 30 años. Entonces, si voy aquí, ¿cuál sería la intersección de médicos y una edad? Dice de médicos y una edad de 26 a 30 años. ¿Cuál sería la intersección? Probabilidad de que sea médico. A ver, voy a poner aquí. Los que son médicos son todos estos. ¿Sí? Todos estos son médicos, ¿no? Ahí está. Ahora, los que tienen una edad de 26 a 30 años, los que tienen una edad de 26 a 30 años son todos estos. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la intersección? Intersección significa donde se cruzan, ¿no es cierto? Yes, listen. ¿No es cierto? Aquí está la intersección. Esta es la intersección, donde se cruzan. Entonces, lo único que tengo que hacer es 10 dividir entre el total y hasta la respuesta, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sean médicos son todos estos. Como dice, y tenga una edad de 26 a 30 años son todos estos. Entonces, ¿dónde está la intersección? En 10. ¿Sí? Entonces sería 10, lo divido entre el total y eso va a ser la respuesta. ¿Ya? 10 dividido entre el total. Vamos a usar esto. Bajamos abajo. El último inciso, ahí está. Probabilidad de A1, intersección B2. Entonces va a ser 10 dividido entre 160. ¿Cuánto sería esto? 10 dividido entre 160. ¿Alguien tiene? 0.06 sale, dice. 0.06. Multiplico por 100, 6%, ¿no? Es la probabilidad de que sea médico y tenga una edad de 26 a 30 años. Listo. Ahí está. Entonces, cuando es y, aquí en la pregunta, cuando es y aquí, se refiere directamente a la intersección. ¿Sí? A la intersección. ¿No? Cuando es o, entonces se refiere a la unión de dos, como hemos hecho aquí. Cuando es o, ahí está. Es la probabilidad de 1. Cuando es o, se refiere a la unión. Entonces suma. Cuando es y,
se refiere a la intersección y es directamente dónde se cruza. ¿Cuál es la intersección? Entonces ese valor, en este caso es 10, y lo divido entre el total, que son los 160. Ya está resuelto. Ya es directo. Bien, entonces como ven, nada complicado, son directamente probabilidades. Sí, dígame, Mercedes. Lisa, buenas tardes. Tenía problemas para decirle presente cuando me llamo lista, por favor. Sí, podría Ya. tomarme en cuenta. ¿Qué es tu apellido? Cava, ¿no? Ya, no hay Sí, problema. Ya, gracias, Lisa. ya. ¿No? Entonces, ahí está. A ver, tengo otra tablita y les voy a hacer algunas preguntas y ustedes, a ver, vamos a ir acumulando puntos. Al margen del 100% jóvenes, les voy a hacer, los primeros dos estudiantes que respondan van a tener 5 puntos. Al margen del 100%, ¿sí? 5 puntos adicionales si quieren. ¿Ya? A ver, tengo un ejemplo aquí que se refiere, a ver, vamos a ver un segundito, ¿dónde está? Aquí. No, no es esto, esto es para otra cosa, ¿dónde está? ¿Dónde está este ejercicio? Aquí creo que es. Sí, este es. A ver, si se fijan, tengo una tabla de doble entrada igual, que por un lado está el género, ¿sí? Por un lado está el género, y por otro lado está el estado civil, ¿sí? El género y el estado civil. Ahí está. Entonces son dos variables, ¿sí? Dos variables. ¿Y ahora qué ha pasado aquí? Ahí está, ¿no? El género masculino, femenino, de un grupo de pacientes, ¿ya? El estado civil, ahí tenemos casados, solteros, divorciados y viudos, ¿ya? Entonces podemos darle nombres a estas filas y columnas, ¿no es cierto? A esto, por ejemplo, masculino, si quieren podemos llamar A1, pondremos aquí mejor, a esto podremos llamar A1, a todos los que son hombres o de sexo masculino, A2, a todos los que son de sexo femenino, ¿no es cierto? Y aquí, B1, podemos poner a todos los que son casados, B1, ahí está. A todos los que son solteros podemos poner B2, ¿sí? B2. A todos los que son divorciados podemos poner B3. Ahí, B3. ¿Sí? Y a todos los que son viudos podemos poner B4. ¿Ya? Entonces estoy dando nombres a las filas y columnas, ¿no? Como hace rato. Sí, exactamente igual que hace rato. Ahí está. Ahora yo puedo sacar preguntas de esto. ¿Sí? Puedo decir, inciso A, ¿cuál es la probabilidad? A ver, ustedes, a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente no sé, sea soltero? A ver, ¿quién me puede decir eso? Se gana 5 puntos. Rápido. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea soltero? 5 puntos. ¿Quién resuelve ese adicionales para ir acumulando al segundo parcial? A ver. 0.44 A o ver, sería ¿cómo? 44%. 44%. ¿Cómo te llamas? ¿Tu apellido? Angie Córdoba. Angie Córdoba. Córdoba me dice 44%. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? 44%, listo. A ver. 5 puntos adicionales son.
¿Quién más? A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que sea soltero? Entonces, probabilidad de que sea soltero. B, los solteros son B2. B2. A ver. ¿Nadie más? Dice, a mí me sale 39%. Bien, ¿cómo es tu apellido? Marín Vargas. Vargas o Marín. Marín, a ver, Marín me dice 39. 39. A ver, 39%. A ver, veremos, ¿quién hace? A ver, ¿alguien que haya sacado un resultado diferente? ¿Alguien que haya sacado un resultado diferente? Que puede ganarse también 5 puntos. Que no sea igual a lo que me han dicho. Ya me han dicho 44 y 39%. Tal vez alguien saca diferente. A ver. A ver, los resolveremos esto. En primer lugar, tendríamos que sumar horizontalmente, ¿no? ¿Cuántos son de sexo masculino? ¿Cuánto da la suma de esto? Son 25, 25, 45, 60, 68. ¿Sí? 68 de sexo masculino. ¿Cuántas mujeres hay? Son 24, 42, 52, 58. ¿Está bien eso, no? Sí, dicen. 25 más 24 son 49. 20 más 18, 38. 15 más 10 son 25. Finalmente, 8 más 6 son 14. Ahora sumamos esto y sumamos esto, me tiene que dar exactamente igual, ¿no es cierto? Para saber cuántos pacientes en total hay. 68, a ver, ¿cuánto sería? 16, 7, 127, 126. Sí, Sí. dicen. 126, ¿no es cierto? Si sumo esto, me da 126. Lo mismo tendría que darme sumando esto, los 126, ¿no es cierto? 80, Sí, dicen. exactamente da, ¿no es cierto? Son 49, son 87, 103 más 14, 126. Exactamente da 126. Ahora ya podrías responder. Dice la probabilidad de que el paciente sea soltero. Entonces, ¿cuántos solteros hay? 38, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendría que hacer 38, tendría que dividir entre 126, ¿no es cierto? 38 entre 126. 126. ¿Cuánto sería esto? ¿Alguien tiene? 0.30. 0.30. 30. Claro, si multiplico por 100 esto, 30%, ¿no? 30%. ¿Qué ha pasado? ¿En qué se han equivocado? 30%. ¿No? Es la probabilidad. A ver, un segundito, vamos a poner aquí. Es la probabilidad de que el paciente sea soltero. Listo. Ahí está.
Alguien me ha sacado 44, Córdoba me ha sacado 44 y Marín, ¿qué ha pasado? ¿En qué se han equivocado? Y Marín me ha sacado 39%. Si les pregunto cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado, ¿qué me diría? ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado? 19%. ¿Sí? ¿Qué operación tendrían que hacer? Divorciado, 25, lo tendríamos que dividir entre 126, ¿no es cierto? 20% le hice. 25 dividido entre Así, 26, 20%, ¿sí? Entre 126. Sería 0,19, redondeando 20%, ¿no? Si les pregunto cuál es la probabilidad, a ver, otros 5 puntos. O ya tienen la tabla hecha, por decir un inciso B, ya tienen la tabla hecha. ¿Cuál es la probabilidad? Probabilidad de que el paciente, 5 puntos, los dos primeros estudiantes que me resuelvan. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea divorciado o viudo? ¿Qué me dice? A ver, se ganan 5 puntos adicionales. Hace rato nadie ha ganado. A ver, Alejandra, Laura, ¿qué me dice? ¿Cuánto? yo he sumado 25 Ya, más no, 14. dime tus resultados. Ok, me sale 0.30, pero 30%. redondeado creo que sería 31% porque creo que se puede redondear, Lisa. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. A ver, Igual entonces me salió dice, 31%. A mí también es. a ver, veremos, a ver. Entonces dice la probabilidad de que sea divorciado, los divorciados son B3 y B4. Probabilidad de que sea divorciado es B3, ¿no? B3. Unión B4. Probabilidad de que sea viudo, B4, ¿sí? Entonces directamente voy a hacer aquí. Ya no voy a hacer la fórmula, ¿cómo es? La fórmula general, la fórmula teórica, digamos, ¿sí? Entonces la probabilidad de B3, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? B3, aquí está ahí está, son 25 entre 126, ¿no es cierto? 25, no, a ver, un segundito, voy a hacer 25 entre 126. 25 dividido entre 126, ¿sí? 25 dividido entre 126. 126. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya. 25 entre 126. ¿Sí? Ahí está. 25 entre 126. ¿Sí? Ahora, más la otra probabilidad, la probabilidad de que sea viudo. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de que sea viudo más viudos son 14, ¿no? 14, a ver, 14 dividido entre 126, ¿no es cierto? 126. Listo, ¿cuánto sería esto? Si yo hago la igual. 0.31. 25 más 14, tendría que hacer eso. 25 más 14, igual, 39 dividido entre 126. 0.30, así sale. 0.30, 9, 5, ¿no? 9, así. 9, 5 y otros números más. Si lo quiero redondear esto al segundo decimal, entonces esto es 9, esto queda en 0.31, ¿no? Esto lo multiplicamos por 100, 31%.
31%. Listo. Es la probabilidad de que sea divorciado o viudo, ¿no? Listo. Sea divorciado o viudo. ¿Sí? 31%. Bueno, si es que alguien en el examen hace 30% y no has redondeado bien, tampoco vamos a poner mal, ¿no es cierto? Porque por hacer rápido no has redondeado bien y me ha puesto 30%, entonces no está mal, ¿ya? No va a estar mal. No has redondeado bien y listo. Pero todo el proceso que ha hecho está bien, ¿no? Por un redondeo no lo vamos a poner mal el ejercicio. ¿Quiénes hicieron esto? Dos me dijeron. ¿Quiénes me dijeron esto? ¿Quiénes hicieron? 30%. Alguien me dijo 30 y 31%. ¿Quién era? Yo le dije Laura, ¿no? 31%. Laura me Yo- dijo 30%. Pero vamos a poner 5 puntos. Estos 5 puntos son adicionales, ¿ya? A todo, al 100% adicionales. Alguien más me dijo 31%. ¿Quién me dijo? Arévalo, Liz. Arévalo, Susan. 5. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos sacar preguntas, ¿no es cierto?, de probabilidades. Estamos haciendo las probabilidades más directas y no tan complicadas, ¿sí? No difíciles. Esto voy a ganar un poquito. Porque es complicado probabilidades. Ahí está, ¿no? Ya. Entonces, de esto podemos sacar varias preguntas. Puedo preguntarles cuál es la probabilidad de que sean casados, cuál es la probabilidad de que sean mujeres o de sexo femenino, ¿no? Y podemos hacer una serie de preguntas de este cuadro, de esta tabla de distribución de tipo 2. O diré de esta tabla de doble entrada. Cuadrática se llaman estas tablas. O tablas bidimensionales se llaman, ¿no? ¿Por qué se dicen tablas bidimensionales? Porque tienen dos variables. Por un lado el estado civil y por otro lado el género, ¿no es cierto? Son tablas bidimensionales o de doble entrada. Entonces, a partir de estas, yo siempre les voy a plantear así con una tabla de este tipo y les voy a pedir probabilidades, ¿no? En las prácticas, en el examen. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? A ver, somos de 30 y algo, solo están asistiendo, yo veo que me han dicho presente, bueno, 30 y algo, y han ido saliendo. De todos modos, en el chat seguramente está esto, y ya han aprobado la materia seguramente, todos los que están saliendo ya saben bien esto. No se confíen, jóvenes, en esta materia en estadística uno puede tener 30 sobre 35 o 35 sobre 35 y el otro examen puede tener 5 sobre 35. ¿No? No se confíen. No crean que porque tienen una nota, digamos, alta, ya han aprobado la materia. Todavía hay un examen segundo parcial y hay un examen final. Entonces, los que tienen buena nota, no se confíen. No se confíen porque el segundo parcial, como pueden tener 30, pueden tener 5. Sí, sobre 30. Bueno, a no ser de que estudien y estén asistiendo, ¿no? Porque estoy viendo que un buen porcentaje se ha salido ya no está en el curso, ¿no? Entonces, por lo menos aquí hay 2 personas que se han ganado puntos. Y aquellas personas que que no tienen buena nota, podrían ganarse puntos, ¿no? Adicionales son. Sí, dígame, Alejandra. Dicen, creo que algunos de mis compañeros que se salieron del curso o de la clase fue porque después de esta clase tenemos clase semipresencial y ellos fueron a hacer prácticas. Sí. Correcto, está bien, sí. Yo no sabía de eso. Claro, sí. Tal vez tienen clases semipresenciales y tienen que ir a pasar clases, ¿no? Sí, está bien. Bien, jóvenes, entonces el viernes vamos a empezar a hacer prácticas, ¿sí? Voy a mandarles y acumular puntos, como hemos hecho en el primer parcial.
cosa de que no carguemos un porcentaje alto al segundo parcial, al examen, ¿no es cierto? Cuanto más prácticas hagamos, más acumulamos puntos, ¿no es cierto? Más acumulamos puntos y el examen menos porcentaje, por decir, ¿no? Entonces, a ver si el viernes o la próxima semana ya empecemos a hacer prácticas y ganarnos puntos para el segundo parcial. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el viernes, ¿no? Nuestra próxima clase. Nos vemos el viernes, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. No hay nadie más que en la lista, ¿no? Todos están en la lista. Bien. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Lisen. Chao, chao. Hasta luego.